noches. Vamos a dar pase al último panel, culminando estas 3 jornadas maratónicas. Agradecemos a todas las personas que están conectadas. En este panel va a estar dirigido por el doctor Gonzalo García Calderón. Vamos a ver si se encuentra el doctor Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Roger, buenas noches, Gonzalo. Mario, buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto de verlos. Igualmente, Gonzalo. Gracias. Qué bueno. Vamos a dar inicio al último panel. Vamos a tener 4 exposiciones. Tenemos más o menos 12 minutos por cada uno, así que trataremos de ser exigentes con el tiempo. En primer lugar, no sé, ahí ya lo vi a César. Quiero presentar al primero de los expositores, que es César Candela, César Lincoln Candela Sánchez, gran amigo, que es evidentemente abogado por la Universidad Católica, profesor de varias universidades, autor de numerosísimas publicaciones, coautor del Tratado de Introducción al Derecho Internacional Privado, bueno, y está la otra coautora, María Antonieta Delgado, excelente profesional, y creo que no voy a ahondar en más calificativos, porque se sonroja el doctor Candela cuando hablan tanto de él. Simplemente quiero, antes de darle el uso de la palabra, felicitar a los organizadores, felicitar a Mario, y agradecer, porque siempre el derecho internacional privado es el patito feo del derecho civil. Siempre lo ningunean al derecho internacional privado. Y no se dan cuenta que finalmente se trata de una institución sumamente relevante que además busca resolver conflictos en todo ámbito de cosas, pero en el ámbito contractual, en el ámbito de familia, en el ámbito reales, en fin, en todos los ámbitos, para efectos de resolver controversias que tengan contenido de carácter internacional, cuando existe un elemento extranjero que esté vinculado a 2 o más ordenamientos jurídicos. Y en consecuencia, eso hace que esta institución tenga particularidades y que se deban conocer sus instituciones a fondo. Y muchas veces en algunas universidades me he topado con la ingrata sorpresa que o no se dicta el curso o se dicta en el último ciclo muy a la ligera. Los alumnos están preocupados en practicar y se olvidan que esta materia es no solo importante, sino que les va a servir muchísimo en su vida con la globalización que estamos viviendo el día de hoy. Y termino, para no alargar mi presentación, dándole el uso de la palabra a César, señalando que en el Perú han habido extraordinarios cultores de esta materia. El Perú es promotor, líder a nivel internacional, a nivel latinoamericano, para no hablar de académicos ya fallecidos, vivos. Tenemos a la doctora Delia Reboredo, tenemos al doctor Maclean, tenemos al doctor Delgado, el papá de María del Carmen, que es una institución que sigue activo y que es uno de los exponentes de esta corriente tan importante en nuestro mundo académico. Sin más, le doy el uso de la palabra al doctor Candela. Adelante, por favor. Muy buenas noches. ¿Me confirman gentilmente si me escuchan, Gonzalo? Sí, se te escucha perfectamente. Perfecto. Muchas gracias por las generosas referencias hacia mi persona, mi querido Gonzalo. Muy buenas noches con todas, con todos. Sean mis primeras palabras para agradecer profundamente a los doctores Roger Vidal Ramos y Milo Ruiz González de la comisión organizadora por la honrosa invitación realizar suscrito para participar en el Congreso Homenaje a los 30 años de docencia universitaria del querido profesor doctor Mario Castillo Freire.
que cumplió precisamente el día jueves, el día de ayer, 20, y que hoy celebramos todos los aquí presentes, unidos por este medio virtual, de la comunidad jurídica, organizadores del Congreso, así como, en definitiva, juristas nacionales, extranjeros, profesionales, estudiantes del derecho, amigos que nos acompañan a través de esta transmisión online. Un placer especial estar acompañado en esta noche, en esta mesa número 12, dedicada a las nuevas tendencias del derecho internacional privado por la profesora doctora María Antonieta Delgado Menéndez, por el profesor Gonzalo García Calderón Moreira, la profesora Carmen Parra Rodríguez y por el doctor Alonso Bedoya de Negri. Pues bien, muy honrado de contribuir junto a tan prestigiosos colegas y al Congreso homenaje con nuestro querido profesor Mario Castillo Freire por sus 30 años de docencia universitaria. Quisiera empezar contextualizando el tema brevemente de la globalización y cómo esto puede tener un impacto en la caracterización de la relación privada internacional, en la condición del individuo como habitante del universo, como un ser cosmopolita. Esta idea de la visión ecuménica de la vida humana de relación de Carrillo Salcedo, citado por el profesor César Delgado Barreto en la obra Introducción al Derecho Internacional Privado, en definitiva, nos lleva a mirar al individuo como un ser cosmopolita y en toda su potencialidad como un habitante del universo. Sin embargo, la globalización, que es un fenómeno que ha acompañado siempre a la humanidad, aunque como en su concepto moderno, la globalización es de finales del siglo XIX, en el segmento de 1870 a 1914 fundamentalmente, debido al empleo extensivo del barco a vapor, fundamentalmente que esto favoreció en gran medida la movilidad del desplazamiento de bienes, los intercambios comerciales y del mismo modo también la movilidad de personas. Con el periodo más bien en que se detuvo esta movilidad comercial en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que se reimpulsa nuevamente a partir de 1945, y luego posteriormente con el gran impulso estadounidense, que condujo finalmente al acuerdo general, al acuerdo del GATT el acuerdo general sobre aranceles aduaneros y de comercio. Y esto fundamentalmente marca un periodo en el cual se amplían los mercados de los países, el comercio, la inversión, del modo como Irving Douglas es citado precisamente en el país y va a trazar en este ámbito como característica de la globalización marcadamente económica. Y esto se puede en alguna forma también visualizar o graficar en esta frase que en la palma de la mano puede caber el mundo entero, la idea de la globalización, ¿verdad? Bueno, esta máxima aspiración de la globalización económica, por la cual, por ejemplo, un iPhone, el diseño de un iPhone de Estados Unidos finalmente puede ser ensamblado en China, pero con componentes que han sido producidos por 200 empresas en 40 países alrededor del mundo, en los 5 continentes. Lo cual nos da una idea precisamente de la integración de las relaciones jurídicas, esto que se denomina el offshore de la globalización o deslocalización, que ciertamente no está solamente referida al comercio internacional, también acompaña el ámbito de la movilidad humana, las migraciones internacionales. Hoy todo afectado por este diminuto y mortal virus por el cual los estados más bien se refugian en normas conocidas en el derecho internacional privado como normas autolimitativas o de aplicación inmediata. Esas normas, las normas más nacionales que procuran salvaguardar la viabilidad de los estados, de su población. Bajo esa inspiración se apelan a normas proteccionistas, de cierre de fronteras físicas, de establecimiento de barreras y controles con legítimos fundamentos, ciertamente, ¿no? Por ejemplo, se señala que el reporte de Global Trade Alert, que 91 naciones han implementado un total de 191 controles de exportaciones de suministros médicos y 31 de estos países han ejecutado 49 restricciones a la venta al exterior de productos agrícolas y alimenticios. Esta afectación a los sistemas de las cadenas de suministro en el mundo, que en definitiva sirve al apalancamiento de 2/3 del comercio mundial,
lleva a que se intensifique otro nuevo fenómeno, el fenómeno reshore, es decir, a volver a producir para el mercado interno, es una suerte, digamos, de la repatriación o el retorno al país de activos, de bienes de capital, de trabajo, este factor de producción que incluso ahora se plasma a través del trabajo remoto, del teletrabajo. Mark Zuckerberg, por ejemplo, el fundador de Facebook, refiere en unas recientes declaraciones realizadas en mayo en el país que la empresa estaría dispuesta a contratar personal remoto de una manera agresiva, estimando que la mitad de la plantilla podría teletrabajar en los próximos 5 años. Pues bien, la globalización está lejos de desaparecer y por ello, en los breves minutos que me restan, intentaré enlistar a continuación las tendencias del derecho internacional privado, fundamentalmente en este contexto, que está referido en primer lugar, en una primera línea, al impacto de la producción normativa del derecho internacional privado en los derechos nacionales. Sobre este punto, la profesora argentina Paula Oll, profesora de la Universidad del Litoral, refiere que el derecho internacional privado impacta, la producción normativa del derecho internacional privado impacta en los derechos nacionales a través de dos vías. La primera, por la producción intergubernamental, que como bien conocemos está referida a la labor de los estados fundamentalmente para la promoción de tratados, la articulación de entendimientos, y la otra por una vía indirecta, fundamentalmente la adopción por la vía de la inspiración del instrumento internacional. Es decir, que el estándar internacional ingresa al derecho interno no por el trámite formal del perfeccionamiento interno de un tratado, sino por la fuente, la inspiración que tenga este estándar internacional en el molde nacional por decisión de los propios estados. Pues bien, esta perspectiva es lo que ha permitido, el primer ámbito, destacar importantes avances en el plano del derecho internacional privado, por ejemplo, en el ámbito de lo que es los trabajos de la OEA, de las CIDIPs, fundamentalmente en el ámbito de familia, un nutrido número de instrumentos internacionales en esa temática, y por otro lado también en lo que está referido a los trabajos de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Esta organización intergubernamental que conmemoró el 2018 125 años, fundamentalmente ha incorporado un plan estratégico del 2019 al 2022, donde apuesta justamente por la promoción de los instrumentos jurídicos en el plano de tratados y también de instrumentos jurídicos no vinculantes, es decir, otro tipo de, digamos, de metodología a partir que el instrumento, en este caso no vinculante, como pueden ser las leyes modelos o igualmente en los ámbitos también de las, digamos, las leyes modelo que resultan siendo importantes adoptar por la vía de la incorporación. Igualmente, como temas que marcan las nuevas tendencias en el derecho internacional privado, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado ha incorporado, por ejemplo, como temas de palpitante actualidad de la apostilla electrónica, la maternidad subrogada, que brindará las posibilidades ciertamente en el ámbito de las personas para que puedan tener la posibilidad, por ejemplo, de la vía de consolidar una familia. Igualmente también el acceso a la justicia para los consumidores de servicios turísticos, una iniciativa brasilera muy importante frente a lo que significa también el derecho a los consumidores de servicios turísticos, acuerdos de familia sobre los hijos, temas de jurisdicción y reconocimiento y ejecución de órdenes de protección extranjeras. Pues bien, esto en el ámbito de los instrumentos incluso de carácter jurídico como los tratados, en esta temática fundamentalmente tan actual que está y de la digitalización que fundamentalmente caracteriza los tiempos presentes. Y por otro lado, también otra segunda vía de impacto de la producción normativa se está plasmando por la impronta de los particulares, es decir, por la producción privada. Se señalaba el doctor Vidal en su intervención en el panel que desarrolló, hizo referencia a la Convención de Viena de 1980,
sobre compraventa internacional de mercadería, la cual en el artículo 8 y 9 incorpora la aplicación tácita de los principios de UNIDROIT y de los Incoterms al contrato, ¿no? Los Incoterms, fundamentalmente estos términos comerciales que están definidos por la Cámara de Comercio Internacional de París, 11 reglas al 2020, y que procura garantizar seguridad jurídica a los contratantes en cuanto a los derechos, obligaciones, fundamentalmente para evitar incertidumbres derivadas de dichos términos en los diferentes contratos de compra-venta internacional. Por otro lado, también OL nos refiere la posibilidad de aplicar los principios de acceso transnacional a la justicia, los principios transjust de la ASADIP, de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, es decir, fundamentalmente de producción privada, y estos principios podrían, de carácter transnacional, servirían de gran utilidad para contribuir a resolver los litigios en que intervienen entidades estatales, de carácter de naturaleza comercial e incluso en el plano administrativo. Referir, y ya en este ámbito también, una reflexión de Fernández Arroyo, citado por Alkins, refiere que en definitiva el derecho, se pregunta si el derecho internacional privado puede ser considerado tan solo una disciplina estatal, y vemos que la impronta de los particulares fundamentalmente marca la expansión del derecho internacional privado, incluso en los tiempos de la globalización, con las características que estamos señalando. Pues bien, la intensificación de la digitalización lleva incluso a establecer una suerte de nuevo factor de conexión, la necesidad de establecer la presencia digital significativa o significant digital presence, que permitiría fundamentalmente trazar un lugar fijo de negocios, por ejemplo, a partir de la construcción de un nuevo factor de conexión, diremos en el derecho internacional privado, en el plano tributario dirán nexo imponible, dirán los tributaristas, pero esta presencia digital significativa va a permitir establecer a partir de los ingresos, el número de usuarios, los contratos, criterios de trazabilidad de una suerte de huella digital con el fin de enmarcar la jurisdicción para la dimensión transfronteriza de las actividades y los nuevos modelos de emprendimientos y de empresas digitales y de negocios. Finalmente, referir una iniciativa muy importante que se plasmó en el anteproyecto para la reforma del Código Civil peruano, alcanzado por el Grupo de Trabajo de Revisión y Mejora del Código Civil peruano de 1984, conformada por el Ministerio de Justicia, y que en el caso del libro 10 del Código Civil de Derecho Internacional Privado, bajo la presidencia del profesor doctor César Delgado Barreto, plantea una propuesta de ornamento o modernización con artículos de gran utilidad para conducir las nuevas tendencias del libro 10. Así encontramos aportes esenciales del doctor Delgado Barreto, de las doctoras Delgado Menéndez, María de Antonieta, María del Carmen, Gonzalo García Calderón, junto a otros juristas, en la incorporación de definiciones del domicilio internacional en el artículo 2046A, la calificación de las instituciones jurídicas desde el derecho peruano ampliadas por la interpretación analógica y comparativa, 2047A, aplicación armónica de diversos derechos vinculados a la relación, 2047B, y, en particular, la regulación sobre las normas de aplicación inmediata, el artículo 2049, tanta repercusión en tiempos de la pandemia. Agradecer finalmente a la organización por la iniciativa del Congreso Homenaje al querido profesor Mario Castillo Freire, mi profesor en el posgrado, felicitarle por los 30 años de docencia universitaria y su gran contribución con sus altísimas calidades personales y capacidad de trabajo a la investigación jurídica del Perú y la pasión por el derecho civil en la que se forjan las y los futuros profesionales del país. Muchas gracias, Mario, muchas felicidades, querido Mario, por esta fecunda labor y muchas felicitaciones a los organizadores y participantes de este Congreso Homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias, querido César. Un gran abrazo. Gracias. Gran abrazo. Gracias, César. Ha sido, como siempre, exacto en el tiempo y brillante tu exposición, como siempre. Quiero presentar ahora a María Antonieta Delgado, que es abogada por la Universidad Católica, profesora de la Facultad de Derecho
en la materia que estamos conversando, Derecho Internacional Privado por la misma universidad. Ha estudiado en numerosos países, en Francia, Brasil, México, es árbitro, ha escrito también numerosos artículos y libros en la biblioteca de Mario Castillo, si no me equivoco, el número 44, es un tomo dedicado a María Antonieta respecto a la ley aplicable. En fin, está vinculada a la reforma de la justicia y le doy el uso de la palabra por el plazo de 12, 13 minutos. Muchas gracias. Ante todo, yo quiero expresar el privilegio que siento de estar hoy compartiendo este tan merecido homenaje a nuestro tan querido amigo Mario Castillo, y querido por toda la familia Delgado. Un abrazo especial de nuestro padre, el doctor César Delgado Barreto. Ayer escuchaba algo que quiero hacer mío y que creo que todos lo hacemos. Mario es el amigo que todos quisieran tener. Y yo le agrego, y que sus amigos tenemos el privilegio de saber que siempre podemos contar con él. Es un amigo que es la excelencia, la nobleza, la generosidad hecha persona, hecha profesional y hecha maestro. Mario, te queremos y admiramos mucho y nos sentimos muy dichosos de compartir esta fiesta contigo, esta fiesta en tu homenaje, que es la fiesta del conocimiento y del saber compartido y generoso que tú encarnas. Un gran abrazo, querido amigo. Y también quiero expresar mi alegría por haber recuperado mi identidad. Me pasé 2 días en el Congreso con el nombre de mi hermana María del Carmen. Y no sé si se preguntaban por qué hay 2 María del Carmen, 2 fotos diferentes, pero con el mismo nombre. Bueno, ocurrió, creo que lo que pasa a veces con las gemelas, me pasé pidiendo que reconozcan mi presencia hasta que felizmente hoy día sucedió. ¿Y saben qué? Recordé nuestras primeras clases en la Facultad de Derecho, y cuando llevábamos un curso, me acuerdo, con Fernando Trasiñí, que cuando tomaba lista, los primeros días de clase decía bis. Pero claro, la suerte que tenía yo es que bis era mi hermana, porque yo soy María Antonieta, venía primero, y ella venía después, María del Carmen. Pero bueno, como dije, gajes de gemelas. También quería expresar la felicidad, la alegría de estar aquí compartiendo con amigos tan queridos esta mesa, como Gonzalo, como Cecitar, que son además cómplices en esta importante disciplina, que claro, es compleja, sí, pero como dice el doctor Delgado, y siempre nos cuenta algo muy interesante que le pasó. Alguien le dijo alguna vez esa disciplina exótica que enseña el doctor Delgado, y mi papá siempre dice, pero felizmente no dijo esotérica. Pero bueno, exótica ya no es, como decía Gonzalo. Las relaciones privadas internacionales que traspasan las fronteras de los estados a diario y que se vinculan con una multiplicidad de países y ordenamientos jurídicos son el pan de cada día. Como decían tanto Gonzalo como César, estamos nosotros viviendo en un mundo cosmopolita, en un mundo globalizado, en un mundo multicultural, con grandes procesos migratorios, grandes procesos de integración, con un avance fabuloso de la tecnología y con una avalancha de relaciones privadas internacionales. Y no solo físicas, sino también virtuales. Las relaciones privadas internacionales que realizamos hoy, durante todos estos últimos meses, a diario, en cada momento en el ciberespacio, que son el objeto del derecho internacional privado. Un derecho internacional privado que está marcado en el siglo XXI por nuevas tendencias y por nuevos escenarios. Ya César ha mencionado, tenemos una sociedad nueva, un nuevo tipo de sociedad, una sociedad de la comunicación, de la información, estructurada en redes,
con una multiplicidad de relaciones privadas internacionales que se realizan en el mundo físico y en el ciberespacio. Tenemos un Estado posmoderno que comparte la producción legislativa con grandes sectores de la vía económica profesional. Por ejemplo, en el campo del comercio internacional tenemos la Lex Mercatoria, hoy además en su variante Lex Mercatoria Electrónica o Lex Mercatoria del ciberespacio. Es soft law, pero donde el Estado conserva un rol fundamental, del cual no puede prescindir, y es el de garante de los derechos fundamentales de las personas y los grupos vulnerables que se hablaba en la mañana, particularmente lo que estamos viviendo todos, los contratos de consumo. El famoso B2C, Business to Consumer. Todo ello ha impactado profundamente en el derecho internacional privado, a tal punto que se ha convertido en un canal de comunicación jurídica. Inclusive se habla de la constitucionalización del derecho internacional privado, que ha dejado de ser un mero instrumento para repartir competencias. Para repartir competencia legislativa, ley aplicable, y para repartir competencia jurisdiccional, tribunal competente. Hoy, el derecho internacional privado se ha convertido en una pieza de diálogo entre culturas. A tal punto ha sido impactado que ha creado el derecho internacional privado nuevas normas de conflicto, que son las normas típicas del derecho internacional privado. Pero ¿qué es lo particular? Ha roto la neutralidad de la norma de conflicto y ha creado normas de conflicto especiales para proteger a la parte débil de la relación en los contratos donde se presume que las partes no estamos en igualdad de condiciones. El típico caso de los contratos de consumo y los contratos de trabajo. Me voy a referir entonces brevemente a qué tendencias podemos nosotros referirnos, qué tendencias podemos ver y vivir respecto a las relaciones contractuales internacionales. Ya César se ha referido a las demás, al conjunto de relaciones privadas internacionales. Y particularmente en el campo contractual, el derecho internacional privado le toca regular la determinación de la ley aplicable a los contratos, estos contratos que se vinculan con varios países y con varios derechos. También le corresponde determinar el tribunal competente. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es la regla de oro en el siglo XXI? Es el rol privilegiado de la autonomía de la voluntad, que no es otra cosa que la facultad que tenemos las partes de determinar, de elegir la ley rectora de nuestro contrato y la facultad que tenemos de también elegir el tribunal competente. Ahora, ¿por qué autonomía de la voluntad? Porque aporta previsibilidad, certeza, seguridad jurídica, adecuación y equidad. Inclusive se habla de la doble eficiencia de la autonomía de la voluntad porque nos permite elegir de antemano, identificar de antemano el mejor derecho y el mejor juzgador, el mejor juez o tribunal. Esto en el siglo XXI, si bien tiene una consolidación muy importante, sí es un poder jurídico limitado, como se ha mencionado en las anteriores exposiciones. ¿Ok? La libertad de las partes, tanto para fijar el contenido material de su contrato como elegir la ley aplicable, que es la justicia conflictual, la autonomía de la voluntad conflictual, es limitado. Y hay soft law muy importante, no solo normas de hard law que se han desarrollado en este campo. Se mencionó hace un momento los principios que se han desarrollado en el seno de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado sobre la ley, el derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales, aprobados en el 2015, que tienen como eje la autonomía de la voluntad. Ahora, ¿qué pasa en el Perú? ¿Cuál es la foto del Perú de nuestras normas en relación con la autonomía de la voluntad? Nuestro Código Civil y un avance muy grande respecto al Código Civil anterior.
como se mencionó hace un momento, tenemos un libro de Derecho Internacional Privado, que es el libro 10, y también tenemos una norma, que es el artículo 2095, donde por primera vez se reconoce explícitamente la autonomía de la voluntad, la facultad que tenemos las partes de elegir la ley rectora del contrato. Pero también, como se decía hace un momento, después de 35 años, requiere ajustes, requiere modernización, requiere que uniformicemos con otras normas del ordenamiento jurídico peruano. Por ejemplo, el artículo 2095 exige que la elección se expresa, mientras que la ley de arbitraje del artículo 57 no exige que la elección se expresa. Y en cuanto a nuestras normas de fuente internacional, también hemos ratificado hasta ahora convenios muy antiguos en esta materia. El más moderno, el que también se mencionó hace un momento, que César lo mencionó, la Convención de Viena de 1980 sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, pero solo es aplicable a los contratos de compra-venta. Tenemos pendiente ratificar convenios más modernos, como por ejemplo la Convención sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales, esta Convención Interamericana de 1994. Pero nos preguntamos, ¿cuáles son las tendencias cuando las partes no eligen? Cuando las partes no elegimos. Y aquí entran los factores subsidiarios. Tenemos la tendencia antigua y la tendencia nueva. La tendencia antigua, como nuestro artículo 2095 del Código Civil, las partes no eligen, se imponen factores de conexión prefijados por el legislador. En nuestro caso, lugar de ejecución o cumplimiento de los contratos, en su efecto, lugar de celebración. Mientras que la corriente moderna propugna factores de conexión flexibles. Y esto ya viene desde la Convención de Roma, el Convenio de Roma de 1980, sobre ley aplicable a los contratos internacionales en el marco de la Unión Europea, que fue ratificado por el Reglamento Roma 1 de 2008 sobre el mismo tema que lo sustituyó. También están consagrados estos factores flexibles por la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales de 1994. ¿Y cuál es la novedad? Ya no se imponen factores de conexión. Se le dice al juez, si las partes no eligieron, tú, tribunal, vas a determinar la ley aplicable en base al derecho que consideres que tiene vínculos más estrechos con el contrato, fundado en el principio de proximidad, lo que se conoce como the proper law of the contract. Es decir, se busca la ley más apropiada, el derecho más vinculado, y con lo cual se da a los jueces un rol muy importante en la justicia conflictual. Inclusive se han planteado, lo hace el Convenio de Roma, lo hace el Reglamento Roma 1, ayudas para los jueces. Las ayudas son específicamente presunciones que se le dan a los jueces para determinar el derecho más vinculado con el contrato. Por ejemplo, contratos sobre inmuebles, la ley del lugar de la situación de los mismos. Y el último tema que quería tocar está vinculado con las limitaciones a la autonomía de la voluntad. Tenemos lo tradicional se mantiene, la interferencia del famoso orden público en derecho internacional privado. Las normas de policía de aplicación necesaria o inmediata que defienden derechos fundamentales y la excepción de orden público, que es lo nuevo que tenemos, lo que mencioné al principio de mi intervención. Estas nuevas normas de conflicto que se han sumado a la limitación de la autonomía, de la voluntad de las partes para proteger a la parte débil en los contratos donde se presume que las partes no estamos en igualdad de condiciones. Por ejemplo, contratos de consumo. Se dice, se puede elegir la ley aplicable, pero solo se va a respetar esta elección si es más favorable a la parte débil, al consumidor. ¿Qué se hace? Se compara la ley elegida con la ley que sería aplicable en defecto de elección, que normalmente es la ley de residencia habitual del consumidor. Se compara la ley elegida con la ley de residencia habitual del consumidor y se aplica la que más favorece. Esto es lo nuevo, nuestro ordenamiento jurídico de fuente interna en el Perú no lo ha todavía adoptado y esperamos de que avancemos en un futuro
próximo. Tenemos muchos retos, como toda la regulación que mencionó Cecita de las relaciones privadas internacionales electrónicas, los contratos electrónicos, así que vamos a seguir trabajando y manos a la obra, continúan las manos trabajando con todos los amigos acá en conjunto y muchas gracias. Gracias, María Antonieta. María Antonieta, muchas gracias. Y un abrazo muy afectuoso para tu papá, uno de mis más queridos maestros en la universidad. Por favor. Muchas gracias. Extraordinaria, como siempre, tu presentación. Muy agradecido. Vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Carmen Parra Rodríguez. La doctora es licenciada por la Universidad de Granada, máster en Derecho Europeo en la Universidad Libre de Bruselas, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, profesora de la Universidad Abat Oliba de Barcelona, autora de diversos artículos en materia de comercio internacional, entre otros. Adicionalmente, particularmente, y por supuesto en nombre de Mario y de todos los organizadores, agradecerle enormemente porque para usted ya estamos sábado de madrugada en Europa y en consecuencia el mérito de estar con nosotros es absolutamente impagable y vamos a disfrutar, por supuesto, de su alocución en unos minutos. Bienvenida y adelante, por favor. Muchísimas gracias. Efectivamente, no sé si es la primera vez que doy una conferencia a las 3:30 de la mañana, pero bueno, intentaré mantener la forma. En cualquier caso, quiero agradecer enormemente a los organizadores de este homenaje a nuestro querido Mario Castillo, al que tengo el honor de conocerlo desde hace unos años. Miraba un poco echando marcha atrás y veo que ya en el año 2007 pude participar en una de sus obras colectivas en las que he seguido participando de manera periódica. Tengo que agradecer la internacionalización que ha permitido a nuestra universidad, porque fue el que nos dio la mano para entrar a trabajar, por ejemplo, con la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Siempre está ahí para todo lo que necesitamos, colaborando, con lo cual para nosotros es un honor y de verdad agradezco muchísimamente a él, a Laurita, el poder haber contado con su amistad y contar profesionalmente con ellos. Dicho esto, y para no alargar más, tengo que decir que mis compañeros de mesa han hecho unas excelentes intervenciones que en mucho hacen referencia a lo que yo también quería aportar, ya que efectivamente el derecho internacional va por esas tendencias que ellos han indicado. Por ello, yo lo que voy a hacer de alguna manera es sintetizar o dar unas pautas de lo que sería el derecho internacional con todas estas nuevas formas y esta nueva globalización a la que nos enfrentamos. Desde este punto de vista, pienso que ha habido un cambio importante dentro del derecho internacional privado desde lo que sería el conflicto de leyes, que es lo que siempre ha caracterizado a nuestra disciplina, hacia una materialización. Estamos cada vez más viendo convenios en los que, más que determinar cuál es el punto de conexión o hacia dónde, cuál sería el ordenamiento aplicable, estamos yendo a normas materiales que lo que facilitan es la cooperación entre los Estados. Esto lo estamos viendo en materia procesal, en todo lo que hace referencia al tema de asistencia judicial. Cada vez hay más formularios. La conferencia de La Haya, en la que participé y fui durante 7 años delegada del gobierno dentro de lo que era la negociación de convenios, me tocó, por ejemplo, negociar el convenio de alimentos, que se ha convertido en un puro formulario en el cual los estados lo que hacen es aproximar o trabajar conjuntamente más que buscar soluciones a la ley aplicable, que también está, pero ya de una manera más parcial. De la misma manera, cada vez más se trabajan con guías prácticas, buenas prácticas y actuaciones que lo que hacen es facilitar las relaciones entre los estados.
En este sentido, quiero hacer referencia, por ejemplo, dentro de un CITRAL, a lo que sería la guía legislativa que ha sacado sobre los principios fundamentales de registro de empresas, en los cuales lo que se está haciendo es animar a las empresas a llevar a cabo relaciones comerciales, pero digamos desde un punto de vista muy puntual y muy material, o sea, poniendo en contacto y de alguna manera llevando a cabo una actividad conjunta entre todas ellas. Luego también quería, y aquí me paso, y creo que es una visión que también se ha tratado por mis compañeros, el tema de la presencia del derecho regional interfiriendo dentro del derecho internacional, como el derecho americano está influyendo también, o sea, hay unos vasos comunicantes que ponen en relación unos ordenamientos con otros, y lo mismo nos está sucediendo en el derecho europeo. De hecho, como ha dicho María Antonia, en relación a la regulación que está llevando a cabo la Conferencia de La Haya dentro del derecho contractual, se ha copiado el Roma I, que era el reglamento, el convenio de 1980, efectivamente. O en materia de alimentos, nuestro reglamento 4/2009 exactamente refleja lo que se está haciendo en la Conferencia de La Haya. Es decir, de alguna manera acabamos unos alimentándonos, retroalimentándonos de lo que también trabajamos regionalmente. Yo lo que sí me preocupa de alguna manera es el solapamiento normativo al que se está llegando en algunos momentos, sobre todo en el derecho comercial. O sea, estamos viendo cómo principios contractuales tenemos en un IDROA, tenemos en un CITRAL, tenemos en la Conferencia de La Haya, que no era tan comercial, pero ahora se ha pasado al ámbito comercial, y tenemos en numerosos instrumentos internacionales que hacen referencia. Si ya nos pasamos al ámbito interregional, pues de la misma manera veríamos esa utilización o esa utilización de principios y de normas que aparecen en todos los estamentos. En este sentido, pues creo que esto muchas veces crea inseguridad jurídica y hace que los operadores tengan miedo a actuar en el ámbito internacional, viendo que no saben en algunos momentos a qué organismo afiliarse. Dentro, también diría, dentro de esta catalogación que estoy haciendo de aspectos que están en el derecho internacional, sería la especialización. Y en este sentido nos encontramos que si antes había convenios muy generales, ahora esos convenios están pasando, o lo que se regula dentro de los convenios se están incorporando dentro de convenios más específicos. Por ejemplo, la protección de datos. La protección de datos, todo lo que es la transferencia internacional que se está produciendo, ahora mismo ya no es objeto de un convenio en concreto, sino que dependiendo de si estamos en derecho de familia, en derecho comercial, en derecho sanitario, la protección de datos entra como un apartado, como un capítulo que se especializa y que efectivamente da respuesta a los problemas que se están planteando en esa determinada materia. Por ejemplo, todo lo que son datos sensibles, historias clínicas digitales, están siendo objeto de un tratamiento para evitar que los datos sensibles de las personas puedan estar circulando libremente por el mundo sin un control. Decía César, y yo lo comparto, como las leyes modelos, como la creación de principios están invadiendo toda nuestra disciplina, y esto hace también, bueno, pues permitir un acceso más amplio a más estados que no se ven tan encorsetados por las determinados aspectos internos que tenemos cada uno de nosotros. Sin querer alargarme mucho más, sí que incorporaría dos nuevos ámbitos en los que el derecho internacional está interrelacionando con otras disciplinas. Una sería los derechos humanos. Los derechos humanos que hasta ahora parecían de derecho público están entrando
dentro del derecho internacional privado a través del mundo de las empresas, de las multinacionales, cómo se está intentando evitar que la globalización de alguna manera pueda romper esos derechos humanos que se han creado en una determinados estados y que pueden saltar al ir a otros estados, pueden generar problemas en su aplicación. Sobre todo, como digo, dentro del mundo de las multinacionales o el mundo de las grandes infraestructuras. Y luego el otro ámbito donde también estamos incorporándonos a marchas forzadas es el de la inteligencia artificial, todo lo que sería lo que hace referencia a todas las nuevas, los nuevos derechos que están surgiendo con el derecho tecnológico y que están haciendo que las instituciones internacionales tengan que buscar soluciones para ver cómo se van a trabajar todo el tema de robots, todos los derechos laborales que pueden quedar de alguna manera afectados por nuevas formas que están apareciendo y que están saltando fronteras. Yo creo que con esto y complementando, como digo, las maravillosas exposiciones que han hecho mis compañeros, podemos tener una visión de hacia dónde nos vamos a dirigir en los próximos años dentro de nuestra disciplina del derecho internacional. Y termino pues felicitando a Mario por tener tantos amigos, tantos compañeros que hemos querido estar contigo dentro de este homenaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Caramba, un esfuerzo tremendo. La hora te estamos molestando. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a la distancia. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Nuevamente agradecido por estar con nosotros a estas altas horas de la noche, de la madrugada en realidad. Vamos a darle el uso de la palabra a Alonso. Alonso Bedoya es profesor de arbitraje de la Universidad San Ignacio de Loyola, egresado de la Universidad de Lima y miembro de la lista de árbitros de varios centros de arbitraje como la Cámara de Comercio, de la Universidad Católica, entre otros. Alonso es un destacado profesional que nos va a hablar sobre las tendencias en materia del arbitraje en nuestro país. Adelante, Alonso. Gracias, profesor. También he sido alumno suyo de Derecho Internacional Privado y de Arbitraje, o sea que para bien o para mal, lo que diga ahora se verá reflejado un poco en sus enseñanzas. Muchas gracias, Milo y Roger, por haber organizado este evento. Creo que es un justo homenaje para alguien como Mario, a quien siempre he admirado, y debo confesar que para mí Mario, más allá de ser un referente, es lo que yo calificaría como un guerrero silencioso. Con los años le he aprendido una virtud innegable. Un guerrero no se rinde ante lo que lo apasiona, sino encuentra el amor en lo que hace. Esto me llevó a incursionar en la docencia. Otra cualidad del guerrero silencioso es siempre estar entregado a ayudar y a educar, sin hacer mucha bulla de sus logros y méritos. Hoy en día vemos en todas las redes sociales como grandes abogados, pero con menos gloria que Mario, publican cuánto evento pueden y cuántos webinarios o conferencias atienden, o quizá cuántas transacciones millonarias se han concretado. Me incluyo en esa lista de esos abogados que se suelen autopublicitar en las redes, es una autocrítica, pero la audiencia no me dejará mentir. ¿Acaso Mario es uno de ellos? El maestro actúa, el simple sobreactúa, Mario. Quiero contar, este es el problema por ser el último panelista ya, cuando ya todos han tocado las ideas centrales del tema del derecho internacional privado, tiene uno que recurrir un poco a todas las armas que tiene. Y voy a contar una anécdota de cómo conocí a Mario ya hace 15 años, probablemente él ni se acuerde. Yo pertenecía a un grupo de alumnos de la Universidad de Lima que acababa de fundar una revista de derecho, Atinarea, y mi rol era la de pertenecer a la comisión de financiamiento. Ergo, me dedicaba a visitar estudios cual visitador médico, ofreciendo auspicios de sus firmas en la revista a cambio de una contribución económica a la revista. Para ese modo poder publicar más ejemplares.
Tendría 18 o 19 años. En esa época me pasaron un listado de estudios a cuales debía visitar y lógicamente entre ellos estaba el estudio de Mario. Llamé por teléfono al estudio y solicité a su entonces secretaria si fuera tan amable de agendarme una reunión con él. Lógicamente me pidieron mi nombre y apellido, a lo cual solo atiné a decir de parte del doctor Bedoya, y consecuentemente me dieron un espacio para el día siguiente en su oficina. Fue mi error no haber indicado ni mi nombre completo ni el motivo de mi visita, pues a mis 18 años los detalles y formalidades me eran algo esquivos aún, y cuando me aparecí en su oficina y me dirigieron a su biblioteca, aquella biblioteca que aquellos que la conocen hasta el día de hoy se siguen sorprendiendo, y me topé con un Mario desconcertado, confundido, perplejo. Mario no esperaba a un muchacho de 18 años para ofrecerle auspicio para una revista, no. Mario esperaba a un doctor Bedoya con el cual tenía un litigio o transacción legal y, por cierto, no eran abogados de la misma parte. Es decir, eran abogados contendientes. Aquel doctor o doctora Bedoya efectivamente era un familiar cercano mío. Querido Mario, apelo a tu memoria, sin haber indagado mayores detalles sobre esa contienda o proceso, pero te recuerdo que era la época en que dos grandes cervecerías estaban en guerra, 2005, principalmente porque una había monopolizado el mercado peruano y quería evitar el ingreso de la otra al mercado nacional. Estamos hablando del 2005, más o menos. De repente te refresca un poco la memoria y el contexto. Lo curioso fue que desde ese primer momento, desde ese primer encuentro, Mario siempre ha mostrado gran deferencia hacia mí y me ha tratado como su igual, pese a mis 18 años. No tuve el honor de tenerlo como mi profesor de obligaciones, para mi mala suerte, porque me contaban que era un regalón con las notas, pero lo llevé con otra brillante abogada a quien estimo mucho, la doctora Martínez Coco. Tampoco he tenido el honor de tenerlo como coárbitro ni haber trabajado profesionalmente en ninguna capacidad con él, pero sí puedo decir que he tenido siempre el privilegio de una figura que no sé cómo describirla bien, quizá lo más cercano que se me ocurre es amigo y mentor, quien nunca ha dudado en darme consejos sobre el derecho y la vida y quien siempre ha puesto su portentosa biblioteca a mi entera disposición. Me alegra verte tan firme y sereno, Mario. Eres un guerrero y eres un maestro, y creo que este evento y este homenaje y las palabras de mis predecesores, antecesores, pueden confirmar el afecto que todos te tienen. Has formado, creo, o has pasado de alguna manera en la vida de cada uno y has dejado tu huella, y creo que lo mismo sucede conmigo. Ahora bien, pasando al tema que me convoca respecto a las novedades del derecho internacional privado y del arbitraje, para no ser reiterativo y repetir lo ya adelantado por el doctor Candela, la doctora Delgado y la doctora Parra, debo decir evidentemente que he escuchado mucho en los últimos meses que la pandemia ha causado un hito importante, por decir que nos encontramos ante un evento sin precedentes y que el derecho debe volcarse hacia un lado, digamos, una dirección contraria. Esta premisa me parece no del todo acertada. Por eso me reafirmo en un viejo refrán que dice que quien no conoce la historia está condenada a repetirla. Me veo obligado a hacer una pequeña introducción histórica para entender bien el contexto del derecho internacional privado y cómo nos afecta. Europa fue azotada por la peste bubónica la primera mitad del siglo XIV. Se temía el contagio en las calles, al interactuar con los enfermos o con solo por tocar la ropa de estos, a los que ni siquiera se les podía atender ni acompañar en sus últimos momentos. Las honras fúnebres y sepelios estaban restringidos, lo que causaba gran dolor a los deudos, impedidos de despedir a sus seres queridos según los ritos cristianos de la época. Esta plaga también fue de origen asiático. También sorprenden las similitudes con la Gran Plaga de Londres en el siglo XVII, en donde la economía fue duramente golpeada por el cierre de establecimientos y la paralización del transporte y el desempleo provocado por la ruina de la industria y comercio. ¿Les suena similar o familiar esto? Bueno, también en el siglo XIV, la peste negra, terrible plaga, acabó con el 60% de la población europea. Según el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, ya al principio del siglo XIX la sacudida de la peste dejó 10 millones de muertos.
Inclusive en Perú, aterrizando en Perú, ya hemos vivido una crisis similar a inicios de los 1900. Se trata también de la peste bubónica y que provenía del Asia, para ser concretamente de Tailandia. Ahora bien, como muchos civilistas acá presentes o que han estado en paneles anteriores podrían explicar esto mejor que yo, nuestro Código Civil en gran parte ha sido importado del Código Napoleónico. Lo curioso es que el Código Napoleónico se promulgó en 1804, es decir, luego de las diversas plagas que azotaron Europa. Y es como consecuencia que muchos de los títulos referentes a fuerza mayor surgieron de ahí y que, por cierto, nosotros importamos para bien o para mal. Por tanto, no es la primera vez que el derecho es influenciado por una crisis sanitaria. Quiero poner ese contexto para poder ahora referirme en cuanto a algunas novedades en el derecho internacional privado y en el arbitraje internacional. Lo que puedo decir y afirmar respecto de esto es que evidentemente se ha puesto un énfasis en evitar el contagio y propagación del COVID-19. Desde el punto de vista comercial, cada vez se está reconociendo y utilizando transacciones mediante Internet. Pero no me refiero a las transacciones bancarias como todos conocemos, sino a algo más sofisticado, al uso de algoritmos y tecnología sofisticada, como el uso de smart contracts y blockchains, que son bloques de cadena. Sé que la mayoría de los aquí presentes pertenecen a la vieja escuela, y quizá yo y Mario somos los más jóvenes acá, y quizá esto sea un poco difícil de explicar, pero haré mi mejor esfuerzo. Por smart contract debe entenderse como un nuevo mecanismo para ejecutar promesas o compromisos mediante los cuales se nos va a permitir realizar transacciones sin ningún riesgo con otros usuarios de cualquier parte del globo dentro de un blockchain, un bloque en cadena. Los mecanismos tradicionales de resolución de disputa, ya sea en vía judicial o arbitral, van encontrando nuevos retos con la globalización, revolución tecnológica y ahora con el COVID. Vemos, por ejemplo, que las transacciones transfronterizas son tan frecuentes como las domésticas, y que estas pueden ir desde complejas operaciones de millones de dólares hasta simples transacciones a través de compras en línea en eBay, Amazon, Mercado Libre, Linio, etc. En el caso de estas últimas, lógicamente es más eficiente que un comprador en Perú apele al servicio de atención al cliente y resolución de disputas de Amazon sobre algún inconveniente en la compra de un bien, por ejemplo, de una cámara de video y micrófono incorporado, importado desde Taiwán, que se someta al Poder Judicial o a un arbitraje internacional por una transacción de $200. Bajo esa premisa, observamos que el sistema legal que nos ha venido rigiendo desde hace cientos o incluso miles de años va quedando obsoleto y va enfrentando una serie de limitaciones y adversidades. Es aquí donde los smart contracts, los contratos inteligentes, comienzan a jugar un rol revolucionario e innovador, y es acá también donde el derecho internacional privado debe evolucionar y aceptar estos mecanismos. Me podría pasar varios minutos tratando de explicar en mayor detalle cómo funcionan estos algoritmos, pero el tiempo apremia y no quiero que los organizadores me saquen tarjeta roja por pasarme del tiempo. Estos mecanismos ya estaban vigentes hace más de 1 año y medio, y creo que el derecho internacional privado les dará mayor respaldo y soporte a fin de exponer los agentes comerciales a potenciales riesgos. Sobre la solución de controversias y arbitraje, otro aspecto importante en línea con la digitalización del comercio es que los arbitrajes internacionales y también nacionales han adoptado protocolos para seguir procesos arbitrales con total eficiencia y de manera virtual mediante audiencias virtuales. Inclusive, los países de procedencia del common law, en donde tienen una práctica más arraigada respecto a la oralidad del proceso mediante el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el famoso cross-interrogation, de peritos y testigos, hemos podido apreciar que en tan solo unos meses la tecnología ha brindado nuevas plataformas y sistemas para optimizar audiencias virtuales. Algunas tienen mecanismos sencillos como Zoom, lo que estamos usando ahorita, pero hay otras plataformas más sofisticadas que incluso permite grabación de una audiencia en 360 grados. Y esto permite, por ejemplo, a los árbitros que están sentados en sus hogares poder verificar a los testigos o peritos que están siendo interrogados por el tribunal o por la contraparte, y puedan verificar que no estén siendo guiados detrás de cámara por los abogados defensores.
Tanto es así que organismos internacionales como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, UNCITRAL, pero como acá la llamamos CANUDMI, Alonso, un minuto. ha establecido guías y protocolos para la implementación de audiencias virtuales. Para culminar, si me dejas un minuto y medio, por favor, no obstante la implementación de diversos métodos virtuales para garantizar que la economía global y la globalización sigan su normal curso, hay que tener cuidado con muchos cambios que ocurren a la vez y de tal magnitud suelen existir reveses. Primero que nada, sistemas digitales no son infalibles, pueden fallar, pueden ser hackeados, por eso su continua evolución y debe mejorar su eficacia. Hace algunos días, en una conferencia a la que atendí, fui testigo de cómo un tercero penetró el sistema en plena conferencia y comenzó a dibujar objetos obscenos en la presentación. Esto todavía está ocurriendo y se tiene que corregir. También existe otro factor de peligro y es el ser humano. A modo de anécdota, para cerrar, les comento que hace unos meses se conoció un caso en donde un juzgado de los Estados Unidos se procedió a llevar una audiencia de forma virtual. Uno de los abogados litigantes estaba sentado en su oficina remotamente, conectado de forma digital con el juez. Vestía saco y camisa y corbata, así como me pueden ver a mí, pero cometió el error de no usar pantalones. Pues lógicamente la cámara solo enfoca el torso y la cara, no hay mayores problemas, pero por algún motivo este abogado se tuvo que parar y quedó en evidencia ante el juez por la falta de vestimenta. Pues los jueces no son conocidos por su sentido del humor y se declaró el abogado en desacato al juzgado, court contempt. Así que como sugerencia a todos los que intervengan en una u otra manera en conferencias virtuales, asegúrense de no cometer estos errores que nos pueden costar caro. Muchas gracias, Mario, en verdad eres un maestro y te estimo mucho y creo que todos los aquí presentes te estimamos de la igual manera. Gracias. Muchas gracias, Alonso. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para ti y para toda la familia. Estoy cambiando de computadora para hablar ahora más tarde. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas, las ponencias de magnífico nivel, excelente todas las intervenciones sobre temas de actualidad. Y quisiera hacer un breve comentario. Como nos ha comentado el doctor Candela, el derecho internacional privado corta transversalmente todo el sistema jurídico. María Antonieta nos comentó sobre la lex mercatoria, del ciberespacio, del business to consumer, de la constitucionalización del derecho internacional privado y la limitación a la autonomía de la voluntad. La doctora Parra nos habló de la materialización del derecho internacional privado, las guías prácticas, los vasos comunicantes del common law con el civil law, los derechos humanos que están ingresando mediante el compliance de las empresas al derecho internacional privado, al igual que la inteligencia artificial. Y Alonso finalmente nos ha hablado sobre la virtualidad, sobre los procesos virtuales que se están haciendo cada vez más comunes en el arbitraje internacional. Yo quiero terminar comentando un tema que justamente es el nexo, el cordón umbilical entre lo que es el arbitraje internacional y un tema muy querido en el derecho internacional privado, como es el orden público. En nuestro país, evidentemente, el orden público distingue entre orden público nacional y orden público internacional. Y como son conceptos abstractos y eso se traslada al arbitraje, evidentemente muchas veces se utiliza como causal para tratar de impedir el reconocimiento de un laudo extranjero aplicando el concepto de violación al orden público internacional. En nuestro país, el orden público internacional que está regulado en el libro 10 del Código Civil tiene dos funciones. La función de inaplicar la ley extranjera cuando ésta violente estos principios de orden público internacional o el reconocimiento de derechos adquiridos al amparo de un ordenamiento jurídico extranjero cuando ese ordenamiento jurídico extranjero violente el orden público internacional. Y entonces, lo difícil es aterrizar este concepto de orden público internacional y distinguirlo del concepto de orden público nacional. Y eso no se ha logrado en nuestro sistema arbitral aún.
porque se sigue confundiendo lo que es el concepto de orden público interno con el concepto de orden público internacional. Yo lo hago, digamos, trato de explicarlo de la manera más sencilla, señalando que el orden público nacional son todos aquellos principios que sustentan nuestro ordenamiento jurídico, mientras que el orden público internacional son todos aquellos principios que sustentan un sistema jurídico del cual el Perú forma parte y que en consecuencia no se puede ir contra ellos. Y en consecuencia la conclusión lógica es que un derecho extranjero sí puede violentar el orden público nacional, pero no podrá violentar el orden público internacional. Todos estos conceptos formarán parte de lo que ya han comentado brillantemente mis panelistas, de las futuras tendencias y del camino que nos depara con el derecho internacional privado, que como inicié señalando que es el patito feo, evidentemente tiene mucho camino por recorrer y tiene mucho espacio por desarrollarse a lo largo de nuestra evolución jurídica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Agradeciéndole a todos los panelistas, a todos sin excepción, en particular tengo que hacer, por supuesto, a la doctora Parra un nuevo agradecimiento por la hora tan avanzada, ¿no es cierto? Yo espero, por favor, que se tome un vino, por lo menos, para poder estar... Y bueno, damos por cerrada este panel, dándole nuevamente a Roger Vidal el mando de este tema académico. Adelante, gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Ha sido un lujo este último panel de Derecho Internacional Privado, exposiciones muy importantes, muy brillantes.